La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Ayer empezábamos a hablar para tratar de entender esta aparente contradicción en el mensaje de Pablo, que por momentos alaba la ley y luego dice que la ley no funciona para nada, que lo que hay que tener es fe. Y decíamos que cuando habla de esta fe positiva, ¿no?, esta ley de Dios, esta Torá del corazón, Torá del espíritu, está haciendo referencia a el estado que se alcanza a través del camino, normalmente el camino contemplativo y la experiencia mística, ¿no? Y que habría que traducirlo como armonía, como orden, ordenamiento, eso, ¿no? Lo que se opone, por ejemplo, en toda la tradición filosófica griega a este ordenamiento es el caos. El caos, que implica un sinsentido, una oscuridad, una incapacidad de ubicarse en la realidad correctamente, que nos puede llevar a tomar decisiones destructivas. Y lo que se opone en la tradición filosófica y religiosa, hasta cierto punto greco-romana, es el cosmos, el orden. Cosmos se suele traducir como orden, como universo, pero básicamente es orden, es esta realidad percibida, la armonía de todo lo que existe, que es captada por la conciencia del místico, de la mística. Entonces, ya decíamos que en este campo semántico de la ley con mayúscula, la Torá positiva de la que habla Pablo, pues está el término indobudista de Dharma, el término del naturalismo místico chino, del taoísmo, Tao o Dao. Ahora hablábamos también de este término propio de la tradición griega, el cosmos, percibir el cosmos, ¿no? Tener la conciencia lo suficientemente madura, y eso implica un tipo de sensibilidad para captar esa armonía y actuar de acuerdo a esa armonía. Ya más cercano a nosotras y a nosotros, pues está el término Torá, que ya describíamos, que se suele traducir como ley. El problema es que cuando hablamos de ley, inmediatamente nos brincamos a preceptos, artículo 1 o etcétera, ¿no? El precepto número 1, la orden, la indicación, la instrucción número 1. Y eso empobrece y nos lleva por caminos que desvirtúan, en ocasiones pervierten el sentido de ley con mayúscula, que es una sensibilidad, es un estado. En otras ocasiones he descrito este estado como de enamoramiento, ¿no? Esa ley con mayúscula hace referencia a la Torá y es el mismo campo semántico de lo que hemos hablado. Dharma, Dao o Tao, Torá, cosmos, describen lo que relatan, lo que viven y después tratan de transmitir de la mejor manera posible los místicos y místicas que quieren acompañar a sus contemporáneos a acceder a esta experiencia. Cuando llegamos ya a nuestra tradición cristiana, está el término que lo tenemos en griego, pero seguramente tenía un equivalente en arameo, ¿no?, en la época del Señor Jesús, porque fue central a su prédica. El término griego es basileia, que solemos traducir como reino. Pero basileia significa también soberanía, que hay algo que gobierna. En la perspectiva cristiana hay alguien que gobierna. El reino, ser ciudadano del reino, participar en el reino, significa que he despertado al sentido de dirigir mi vida desde mi relación con el soberano, con el Dios, que se ha revelado a través del Señor Jesús como fuente de amor infinito, amor que es suficiente para sanar mis heridas y distorsiones. Recordemos que el origen de mis heridas, de mis distorsiones, de mi ego, son experiencias de desamor. Fracturas, heridas que acciones de desamor imprimen en mi conciencia y la dejan enferma, la dejan distorsionada. Lo que puede transformar eso es abrir la conciencia, ejercitar la percepción interior para captar ese amor sutil
pero que una vez captado experimentamos el infinito poder que tiene para sanar, para transformar, para iluminar, ¿no? Para enamorar, finalmente, en los términos que decíamos, ¿no? Entonces, en el fondo es el mismo campo semántico: orden, ordenamiento, armonía, esta referencia a la sinfonía de la creación, que cuando la persona despierta a esta armonía, percibe de manera natural, intuitiva, cómo contribuye a esa armonía. Y es ahí el centro del discernimiento ignaciano, ¿no? Ya hemos dicho muchas veces que discernir no es hacer una planeación estratégica persignándonos antes de empezar, sino es cultivar esa sensibilidad interna para vivir la voluntad de Dios, es decir, el querer de Dios, la manera como Dios ama y nos invita de manera concreta a cada una y a cada uno a ser copartícipes en ese proyecto de amor. Entonces, en la tradición cristiana, el término reino es equivalente o homeomórfico, es decir, trata de describir lo mismo de estos otros términos que describíamos antes, ¿no? Dharma, Tao, Cosmos, Torah. Y para terminar, quisiera hablar con la última de las grandes religiones mundiales en hacerse presente, que es el Islam. El nombre propio de la religión, Islam, significa sometimiento, obediencia, o así se traduce. Pero fíjense qué cercano al término soberano, reino, ¿no? Basileia. Una describe el atributo de aquel que gobierna, ¿no? Aquel que es el centro, el que da la pauta, el que nos permite entender en qué consiste el sentido de la vida, que es este amor como entrega de sí, y la alegría de recibir el amor de quienes nos sostienen a través de su propia entrega. El término cristiano hace más bien referencia al origen, ¿no? A Dios como fuente de esa armonía centrada en el amor. El término musulmán o islámico, Islam, describe la actitud de quien quiere ordenar su vida, quien quiere descubrir la voluntad de Allah, de Dios, y desde esa voluntad construir su cotidianidad, ¿no? Actuar, vivir, fluir con ese proyecto de Dios. Entonces vemos que de una u otra manera está presente esta experiencia humana de quienes a veces a través de acierto y error abren su conciencia a descubrir lo que no es obvio, pero que siempre está ahí. ¿Quién es el que sostiene todo lo que existe? Recordemos que la experiencia mística de Moisés, descrita en el relato de su encuentro con la zarza ardiente, al preguntarle a su interlocutor ¿quién eres?, le responde no con un nombre, sino con un verbo, que normalmente las Biblias traducen como yo soy. Lo que le responde es siendo. Yo creo que el gerundio en este mundo explica mejor esa realidad. Moisés capta, su conciencia se abre y capta a aquel que sostiene a todo. Lo percibe y de ahí en adelante va a construir su vida desde ahí, va a tratar de compartírselo a su pueblo y va a tratar de asegurarse de que su práctica cotidiana, en primer lugar, les permita acceder a esa realidad y desde esa realidad reorganizarse como comunidad, como sociedad. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.